Bueno, Dios me los bendiga. Sigamos en el estudio de nuestra clase y estamos en un aspecto un poco interesante, y no por decir un poco, de pronto. Y habíamos visto el asunto de que nosotros estábamos poniendo un atributo o un poder divino en otras cosas. Y estamos aprendiendo muchísimo de la vida en el desierto del pueblo de Israel. Entonces habíamos visto cómo a ellos necesitaban la bebida y la comida, porque si no, ellos creían que van a morir, y como mueren, entonces el plan de Dios y la promesa de Dios no se iba a cumplir en ellos de llegar a una tierra prometida. Entonces estábamos viendo aquello. ¿Dónde estamos poniendo nosotros nuestra confianza? Ellos habían pasado ya por el agua amarga, ya el Señor Dios les da el pan del cielo, también habían pasado por el agua que sale de la roca, y en todo esto ellos habíamos visto al principio que se quejaron, y el quejarse era como detenerse, el no caminar, el decir que si no tienen garantías no caminan. Y en el agua de la roca fue más fuerte porque intentaron agredir a Moisés, estaban tan enojados que intentaron agredir a Moisés. Entonces ellos creían que eso les proporcionaba la vida, y para tener vida entonces podían ingresar a la tierra prometida. Pero sin embargo la vida no está en las cosas o en los alimentos, sino la vida está en el Dios Todopoderoso. Y eso habíamos visto la semana anterior. Ahora miren, ellos van a caminar ya 3 meses luego de todo esto, y van a llegar a un monte. Y en ese monte van a tener una experiencia impactante, porque el Señor Dios les va a hablar en ese monte. Y en ese monte les va a dar los 10 mandamientos. No se olviden que el Señor Dios ya habló cuando el agua amarga allá en Meriba. Él dice al pueblo de Israel que Él les estaba probando y que ahí en ese lugar les dio los mandamientos. Pero ahora va a ser algo mucho más espectacular que quede en la mente de las personas, porque allá en esa agua amarga solamente dice que el Dios Todopoderoso les dio lineamientos de conducta. Pero aquí ellos se van a reunir a las faldas del monte Sinaí, y el monte Sinaí va a temblar, y van a ver relámpagos, y van a escuchar truenos y trompetas y voces, y va a ser tremendo. Y aquí en el monte Sinaí el Señor Dios les va a dar los mandamientos. Éxodo 21 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y les está aclarando: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo, honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. La experiencia fue tan grande y tan tremenda que las personas tuvieron que acercarse a Moisés a decir lo siguiente. Éxodo 20:18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y siempre el sentido de la muerte está con ellos. Si no comen, se mueren. Si habla Dios con ellos personalmente, se mueren. ¿Y qué pasa con la muerte? Que no van a llegar a la promesa de Dios de esa tierra que fluye leche y miel. Y ese es el temor tan grande que tienen. Por ese temor tan grande van a hacer cosas tremendas. En el versículo 20 dice: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces toda esta experiencia que ellos están viviendo es para que ellos experimenten y no tengan miedo de Dios, como ahorita están teniendo miedo en el monte Sinaí. Y le dice que Dios no hable, sino Moisés hable con ellos. No parece miedo, sino que más bien para que no pequen. Y en el asunto de no pecar es honrar a Dios. Y el temor viene para honrar a Dios. Y eso es lo que el Señor está tratando de hacer con este pueblo cuando les muestra todas estas hazañas increíbles. No se olviden que en el agua amarga la convirtió en dulce. Y ahí el Señor les dijo: les estoy probando, tranquilícense. Y en el maná lo mismo, y en el agua de la roca lo mismo. Y ahorita están ellos viendo y sintiendo este temblor de tierra y la voz de Dios que les está dando los 10 mandamientos. Dice en el 21: entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Ahora Moisés va a irse a la montaña, porque el Señor Dios les va a dar los mandamientos en tablas de piedra,
les va a dar los mandamientos y Moisés tiene que irse para allá. Ahora, Moisés va a pasar mucho tiempo ahí. Y miren, esa experiencia del agua amarga, la experiencia del maná, la experiencia del agua de la roca, y ahorita la experiencia de que es un terremoto tan grande a sus pies que les da tanto miedo. Cuando Moisés se va y se ha demorado 40 días, miren lo que va a suceder. Éxodo 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y ahora todo el pueblo sabe que el que le sacó de la tierra de Egipto es Moisés. Están conscientes de que es Moisés el que les sacó de allá de la tierra de esclavitud y les está guiando por este desierto. Y ahora sucede que él se iba al monte cuando Dios le dijo que le va a dar unas piedras y no ha bajado, ya van 40 días. Entonces ellos dicen, ya se murió. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, como hay dos líderes en ese pueblo, que es Moisés y Aarón, entonces van a donde Aarón y le dicen, haznos algo, porque ya nos hemos quedado aquí varados. ¿Qué hacemos? Tenemos que llegar a la tierra prometida. O sea, nos vamos a morir que no tenemos agua, nos vamos a morir porque no tenemos comida, nos vamos a morir ahora en este desierto porque no hay quien nos guíe. Entonces Moisés, miren, el versículo 3 dice, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ahora la pregunta del millón es la siguiente. ¿Quién mismo le sacó de la tierra de Egipto? ¿Moisés, como dice el pueblo? ¿O los dioses, como dice Aarón? Porque ahora Aarón está haciendo un becerro de oro que no va a representar a Moisés en cierta forma. Porque en realidad, como el pueblo sabe que Moisés ya no está, entonces necesitan a alguien que les guíe, y Aarón lo que está haciendo es un becerro. Entonces para el pueblo ese becerro va a ser Moisés. Pero Moisés les está presentando al pueblo, no como, digamos, Aarón le está presentando al pueblo este becerro, no como Moisés, sino como Dios, como el Dios que les ha sacado de Egipto. Y ahí es algo tremendo y terrible. Y miren, si continuamos la lectura, dice, y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. No solamente les indica esa figura, sino que aún les da el nombre de Dios a aquella figura. Y les dice a todas las personas que están ahí, muy bien, entonces este va a ser el que nos guíe de aquí en adelante, porque este es el Dios que nos sacó. ¿Quién es el Dios que nos sacó? Pues Jehová es el Dios que nos sacó. Entonces ahora le van a llamar a este becerro así. Y dice, y al día siguiente madrugaron, ni siquiera esperaron más horas, sino que madrugaron y ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. O sea, hicieron una fiesta como que fuera la Pascua. ¿Se acuerdan cuando el pueblo salió de Egipto y el Señor Dios les dijo que celebraran la Pascua? Y la Pascua es una fiesta en donde tienen que comer y luego de eso tienen que alegrarse. Y ahora con este becerro de oro están haciendo la misma cosa. Y es Aarón el que les está diciendo, miren, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Ahora, ellos saben exactamente, bueno, en Éxodo 20, como lo habíamos visto antes, el Señor Dios les habló y el pueblo sabía que no era Moisés el que les había sacado de Egipto. Porque el Señor Dios les dijo ahí, antes de darles los 10 mandamientos, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Y aún en Deuteronomio 26:7 dice, cuando Josué les está ingresando a todo este pueblo a la tierra prometida, y dice, y clamamos a Jehová el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión, y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, y con señales y con milagros. Ahora, todo el pueblo, ¿quién estaba viendo? A Moisés. Pero en realidad, ¿quién estaba haciendo todos los prodigios y señales? Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso estaba haciendo esos prodigios y señales, pero Moisés estaba a la vista del pueblo y el Señor Dios le había dicho a Moisés, a través de ti vamos a hacer todo esto. Y ellos ya tenían otra cosa en mente. Entonces miren, cuán importante es que podamos entender, y yo oro a Dios para que podamos entender aquello. Ellos creen que el alimento es el que les da vida, pero sin embargo la vida, el que da la vida es Dios. Ahora, ¿qué están pensando ellos? Que es Moisés el que les sacó de Egipto. El pueblo piensa eso. Entonces, tranquilamente Aarón puede reemplazar a Moisés con un becerro y decirles a ellos que el becerro les sacó de Egipto. Pero, sin embargo, no es ni Moisés
ni el becerro el que le sacó de Egipto, sino es Dios quien le sacó de Egipto. Y eso no están entendiendo, y ellos están poniendo en otras cosas su esperanza. Ahora miren, este pueblo de Israel nos va a enseñar muchísimo cómo nosotros como iglesia tenemos que vivir en este mundo, mientras caminamos hasta la promesa de Dios de cielos nuevos y tierra nueva. Y aquí este pueblo nos va a enseñar otra cosa más. Dice, luego de todo esto que está aconteciendo, luego que ellos nuevamente Moisés regresa, otra vez Moisés empieza a guiarles. Luego de todo esto va a pasar algo especial. Números 21:4 dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Ahora, ¿por qué se desanima el pueblo por el camino? Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Ahora miren el desánimo que tiene. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Y ahora, ¿por qué piensan ellos eso de que van a morir en el desierto? Dice, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ahora, ¿no tenían pan y agua? Pues sí tenían. Sino que ya su corazón se fastidió porque están consumiendo lo mismo. Tienen maná de mañana, tienen maná de tarde, tienen maná de noche y toman agua. Y como aquí dice, el corazón de ellos ya se fastidió de estar en lo mismo durante tanto tiempo en el desierto. Entonces, como se fastidió el corazón de ellos, se desanimaron y reclamaron a Moisés y reclamaron a Dios a través de Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para que muramos en este desierto? Y siempre el asunto de la muerte está en sus cabezotas. El versículo 6 dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Miren, entonces tanto están pidiendo o tanto se están quejando porque ellos piensan que van a morir en el desierto y que la promesa de Dios no se va a llegar a cumplir. Pues entonces el Señor Dios permite que las serpientes del desierto puedan ir al campamento donde ellos están y los muerdan y empiezan a morir. Y dice que murió muchísimo, pero así muchísimo pueblo. Y cuando todos están viendo que eso está sucediendo, entonces en sus corazones hay como arrepentimiento y van contra Moisés, le dicen, ora a Dios, mira lo que está pasando. Y Dios va a permitir algo. En el versículo 8 dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y así fue lo que sucedió. Entonces, mira, todo el pueblo está ahí, se han quejado. Nuevamente Dios se enoja, permite que vengan serpientes y los muerdan y mueran, ya que ellos están diciendo siempre que se van a morir, pues entonces se van a morir. Y ahora que está sucediendo eso, entonces ellos dicen, no queremos morirnos, por favor, haz algo. Y el Señor Dios le dice a Moisés, hazte una serpiente de bronce. ¿Y cuál era el punto? Que cuando alguna serpiente mordía a algún israelita, solamente tenía que alzar la cabeza, mirar esa serpiente de bronce, porque estaba en un asta muy alta, que todo el mundo podría mirarla. Entonces ellos solamente tenían que mirar a esa serpiente y sucedía algo extraordinario. No pasaba nada, no morían. Eran sanados. Pero ¿qué pasa con esto? Ya saben que el corazón de los seres humanos siempre tiende al mal. Y como estamos viendo ahorita en esta clase, siempre ponemos en otras cosas aquello que Dios es el que hace. Ahora miren, si nosotros seguimos la lectura en la Biblia, llegamos a 2 de Reyes 18:1 y dice, en el tercer año de Oseas, este es el rey de Israel, porque Israel se había dividido y tienen un reino del norte y un reino del sur. Entonces, en el tercer año de Oseas, dice que comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. O sea, Oseas en Israel y Ezequías en Judá. ¿Qué hizo este Ezequías? Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y lo llamaban Neustán. Imagínense ¿a dónde fue a parar esa serpiente? Que el Señor Dios dijo que lo hagan en el desierto. Y cuando los israelitas eran picados por las serpientes, solamente alzaban la vista a la serpiente de bronce y eran sanados. Entonces, como sucedió esto, ¿qué pensaron los israelitas? Esa serpiente tiene el poder. Esa es la que nos sana.
Entonces ya no es Dios. Ahora, ¿quién es? La serpiente. ¿Sí ven? Entonces todo el pueblo de Israel en este momento en el desierto pensó que la sanidad le daba a la serpiente cuando eran mordidos y morían. Cuando eran mordidos y miraban hacia aquella serpiente, pues era sanidad. Entonces el poder de la sanidad de Dios fue quitada de Dios y fue puesto en la serpiente. El poder de sacarles de la esclavitud fue quitado de Dios y puesto en Moisés o en un becerro. El poder de la vida fue quitado de Dios y fue puesto en los alimentos. ¿Sí me entienden? Es así como sucede. Ahora, el asunto de la idolatría está en tener imágenes. Esa es la idolatría. Bueno, no se olviden que en el Sinaí el Señor Dios se presenta a ellos en una forma extraordinaria y en uno de los mandamientos que Él les da, le dice, no te harás imagen. Y si nosotros podemos seguir leyendo en la Biblia, no solamente es este cuadrito de no te harás imagen, sino que dice de imagen de nadie que esté en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te postres, ni les honres, ni nada de eso. Así es como les dice. Ahora, este es el asunto de la idolatría cuando nosotros tenemos una imagen. Bueno, miren, después de que pasa todo esto, el Señor Dios va a hablar con Moisés y Aarón y aún con 70 ancianos y les va a decir que suban al monte, porque en el monte el Señor Dios les va a llevar al mismo cielo y les va a mostrar en el cielo, el tabernáculo en el cielo, ese templo que allá hay en el cielo y que el Señor Dios allí está en su trono. Él les va a mostrar y le va a decir a Moisés, tú vas a hacer una réplica de esto allá en la tierra. Ahora, yo sé que no tienes todo lo que se requiere para hacer algo igualito como has visto en el cielo, pero vas a hacerlo algo semejante con todos los recursos que tengas en la tierra. Pero vas a hacer este lugar, ¿por qué? Porque yo voy a habitar en medio de ustedes. Entonces el Señor Dios les manda a ellos hacer este famoso atrio y todas las cosas que este atrio va a tener. Pero lo importante en cuanto a esto es el tabernáculo. Porque el Señor Dios les va a decir, haz el tabernáculo de esta manera, tal como las viste en el cielo, así las vas a hacer. Y Él les manda a que hagan figuras, tanto en las cortinas de la entrada al lugar santísimo, va a haber figuras de querubines. Y también le va a decir que en el arca del testimonio van a ser unos querubines a los lados del arca del testimonio. Ahora miren, en el Éxodo 20 habíamos visto que el Señor Dios les dijo que no se hagan imágenes. No se hagan imágenes de nada que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. No se lo hagan. Pero sin embargo después el Señor Dios mismo le dice a Moisés que cuando haga este tabernáculo, haga con imágenes. Tanto en las cortinas los van a estampar esas imágenes y tanto en el arca del testimonio van a hacer unas imágenes talladas de querubines ahí. Y miren, el Éxodo 25-22 dice, y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que está sobre el arca del testimonio. Así que ahí había imágenes y se hicieron esculturas de seres que están en los cielos, porque los querubines están en los cielos. Ahora, ahí está la idolatría. En las imágenes que cada uno de ellos se hace, ahí está el asunto de la idolatría. Y es que nuestro corazón se va para ello. Bueno, en el Nuevo Testamento el Señor Jesús nos va a dar un ejemplo muy claro en cuanto a esto. Dice Mateo 22, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Ahora miren, ellos, los fariseos, los que saben de Dios, los que están en el templo, los que entran al lugar santísimo, cuando están viendo a Jesucristo hacer estas obras extraordinarias, que si ustedes leen el Nuevo Testamento, en algún momento los mismos fariseos van a decir, las señales que este hombre hace son señales que vienen de Dios, pero ¿y ahora cómo vamos a hacer el asunto? Y se ponen en jaque cuando ven a Jesucristo, pero ellos mismos se dan cuenta que las señales que hace el Señor Jesucristo no son señales de hombres ni nada de esto, sino que vienen de parte de Dios mismo. Y aquí les están diciendo que cuando Él echa demonios, no echa por Dios, sino por el mismo diablo mismo.
Y el Señor Jesús tiene que decirles, miren, piensen, recapaciten, ¿cómo es posible que Satanás esté contra él mismo? Si estuviera contra él mismo estaría dividido y su reino se echaría a perder. No puede ser posible. Y Satanás es muy inteligente, es muy astuto, es la serpiente astuta. No puede hacer todo esto. Y el Señor Jesús les da esto para que por favor recapaciten, piensen, disciernan las cosas. Versículo 28 dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Miren el 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonado. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué estaba diciendo el Señor esto? Porque los fariseos le están diciendo de que Él está echando fuera demonios por el diablo. Y le están dando al diablo el poder que el Señor Dios tiene para echar fuera a todas estas criaturas que están posesionando a las personas. Y es por eso que el Señor Dios dice, tenga mucho cuidado porque este es un pecado imperdonable. Ahora miren, ya está la alimentación, ya está Moisés, ya está la serpiente. ¿Y ahora qué pasa? Ahora todos ellos creen que el diablo es el que libera. Porque el Señor Jesús está echando fuera a los demonios por el poder del diablo. Y entonces es el diablo el que los libera. Y quitan el poder de Dios de liberar a las personas, porque el de liberar a las personas está en Dios, no en ninguna otra parte más. Entonces miren, ¿a quién atribuimos poder? ¿Alimentación? ¿A Moisés? ¿A la serpiente? ¿Al diablo? Yo me atrevería aún inclusive en nuestros tiempos a poner como el dinero, el trabajo, las personas, las instituciones. O sea, ¿en quién ponemos nuestra confianza? Ahí está el punto clave. Porque si es cada uno de estos que están viviendo en el desierto miraron que la alimentación les daba la vida, ellos no confiaron en Dios para que les dé la vida, confiaron en la alimentación para tener vida. Ellos que están en el desierto no confiaban en Dios que les sacó de un lugar para llevar a otro. Ahora creen que Moisés es el que les sacó y el Moisés les va a llevar a un lugar a otro. Y toda esta confianza está puesta en otras cosas. Aún en la serpiente, ellos saben que la serpiente les dio sanidad y no Dios quien les da sanidad. Y ahora estamos viendo que el diablo es el que da liberación. Y muchos de nosotros ahora confiamos mucho en el dinero. Pues si no tenemos dinero, pues perdemos nuestra confianza, nos desanimamos y creemos que vamos a morir y estamos como los judíos en el desierto. O confiamos en el trabajo y cuando se va el trabajo, entonces nos vamos a morir y morimos en el desierto. Y nuestra confianza está puesta en eso. Y le damos a aquellas cosas el poder que debe tener única y exclusivamente Dios. Por eso el Señor Dios dice, busca primero el reino de Dios, su justicia, y todas las otras cosas te vendrán por añadidura. ¿En dónde tiene que estar toda nuestra confianza? En Dios. Porque si se mueve el cielo, si se mueve la tierra, si te quedas sin trabajo, si tienes una enfermedad, si tienes cualquier cosa, la confianza está en Dios. Y no te va a mover el piso, ninguna de estas cosas, porque tu confianza está puesta en Dios. Entonces, si tu confianza está puesta en Dios, no vamos a estar como aquellos del desierto. Mire, Amós 5:25 dice, me ofrecisteis sacrificios, ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hiciste. Este pueblo de Israel, miren, tenía a la vista la presencia de Dios. Tenía una nube en su cabeza, había experimentado el agua de la roca y el agua que se convirtió en dulce. Ellos comían pan del cielo todos los días. Tenían la experiencia de que Dios estaba con ellos y que Dios iba a cumplir la promesa de llevarles a la tierra prometida. Tenían a la vista, pero sin embargo trataron de poner su confianza en algo pasajero. Pusieron su confianza en Moisés, pusieron su confianza en los alimentos. Ellos, en lugar de adorar al Señor Dios, que supuestamente ellos sabían que estaba en el tabernáculo que tenían, en sus corazones, como dice el libro de Hechos 7:39, en sus corazones no estaban con el Señor Dios Todopoderoso. En 7:39 dice, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Por eso el profeta Amós dice, casa de Israel, en 40 años, ¿qué hiciste?
Es decir, el profeta está hablando a los israelitas a decirle, desde que saliste de Egipto hasta que llegaste a la tierra prometida, porque son 40 años de vivir en el desierto. Esos 40 años tenías el tabernáculo de Dios, ofrecías sacrificios a Dios, pero lo estabas haciendo a Dios. El Señor Dios a través del profeta Amós le dice al pueblo de Israel, no señores, aunque ustedes tenían ahí el tabernáculo, era la presencia del Dios mismo, pero en sus corazones ese tabernáculo no era el tabernáculo de Dios. En sus corazones el tabernáculo era de vuestro Moloch y de vuestro Kiun, ídolos vuestros. Ese era el tabernáculo que en sus corazones llevaban y que en sus corazones ofrecían sacrificio, pero no era el Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque pusieron su confianza en otras cosas. En el libro de Mateo 6:21, el Señor Jesús nos va a dar algo que debería estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y ellos se quedaron con su corazón en Egipto, en todo aquello que en Egipto tenían, aunque los maltrataban, aunque eran esclavos, pero ahí dice que tenían en abundancia. Y lo que llenaba su corazón era la abundancia que tenían en Egipto, no importaba el maltrato. Y el Señor Dios les está llevando a una tierra prometida, les está dando libertad, les da agua, les da de comer, pero no les da como ellos estaban acostumbrados en sus tierras de esclavitud. Pero el Señor Dios les dice, yo voy a llevarles a esa tierra donde fluye leche y miel, aguanten un rato, pasen este desierto, pero sin embargo la gente no quiere pasar eso. La gente quiere caminar por el camino ancho, espacioso, que es donde tienen de todo, pero sin embargo dicen que ese camino ancho y espacioso lleva a la muerte, porque cada uno de nosotros debería caminar por el camino angostito, que es el camino que lleva a la vida, pero muy pocos son los que le encuentran. Pero sin embargo, en este desierto eso es lo que tienen que caminar, y la iglesia del Señor ahora tiene que caminar por eso, por el camino estrechito, por el camino estrecho que viva la vida. Y no importa si pierdes el trabajo, no importa si está con una enfermedad, no importa, porque es Dios el que te da la vida, y si Dios te prometió llevarte a un cielo nuevo y tierra nueva, allá va a llegar. Allá va a llegar. Ahora miren, el apóstol Pablo a los romanos les va a dar un resumen y una síntesis de todo esto. Miren lo que dice. Esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado, ¿sí o no? ¿Saben? Sí saben. ¿Se ha demostrado? Sí, sí se ha demostrado. Pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan las gracias. Y eso es lo que hacían. Tenían a Dios ahí en el tabernáculo, pero les respetaban, le daban las gracias. No, siempre se quejaban. Siempre estaban diciendo, oye, nos falta más, porque nosotros estamos acostumbrados a lo bastante y ahora tenemos lo poquito. Y entonces siempre se están quejando. Versículo 23, en vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, adoran a ídolos que ellos mismos se han hecho. Ídolos con forma de seres humanos, mortales al fin y al cabo, o con forma de pájaros, de animales de cuatro patas, de serpientes. ¿A quién adoraban? A los alimentos. ¿A quién adoraban? A Moisés. ¿A quién adoraban? Al becerro. ¿A quién adoraban? A la serpiente. El versículo 25 dice, en vez de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos. Adoran las cosas que Dios ha creado, en vez de adorar al Dios que las creó y que merece ser adorado por siempre. Amén. ¿Sí o no? Y cada uno de nosotros que formamos la iglesia no están viviendo lo mismo. No tienen amuletos. Yo me acuerdo de alguien que decía que debes llevar la Biblia en el carro. Y yo decía, ¿por qué tienes que llevar la Biblia en el carro? Porque así no te roban, dice. Porque la Biblia te protege. ¿Es en serio? Había otras personas que decían que tienen la Biblia en su sala abierto en un salmo. Entonces, ¿por qué? Porque así te proveen todas las cosas. Porque si tú tienes la Biblia abierta en la sala de tu casa, en el salmo tal, entonces la prosperidad viene a tu casa. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Es la Biblia. Quitan el poder de Dios y la provisión de Dios y los ponen en amuletos. Y cuando han puesto su confianza en otras cosas, eso se llama idolatría. Aunque crean, como dice aquí mismo en esta lección, aunque tengan el tabernáculo 40 años en el desierto, aunque vean las cosas prodigiosas de Dios, aunque lo conozcan, aunque hayan experimentado, pero en sus corazones ellos ponen toda su confianza en otras cosas y no en el Dios Todopoderoso que ha prometido que nos va a sacar de un lugar y nos va a llevar a otro. Y deberíamos reflexionar mucho en cuanto a esto.